El chico había sido rechazado por sus padres, había tenido una difícil infancia. Sus hermanos, era una familia numerosa, también habían rechazado a este chico. Había vivido una infancia con muchos tonos oscuros, una infancia difícil. Tan difícil que en algún momento sus hermanos decidieron deshacerse de él, matarlo. Pero después dijeron que no, lo vendamos, dijeron entre sí. Y así hicieron, a un país extranjero, con una forma distinta de vida, con una lengua distinta, con unos hábitos distintos. Allá fue a parar, a la casa de una persona importante. Era un servidor, pero empezó a llamar la atención por la disposición que tenía. La esposa de este hombre poderoso y adinerado le echó el ojo. Comenzó a acosarlo, a tal punto que no soportó más y huyó, con la desgracia que la esposa lo acusó de intento de abuso sexual, por lo cual fue a la cárcel. En la cárcel empezó a destacarse, porque uno puede estar en el peor momento, pero cuando sos buena persona, en donde estés, siempre vas a hacer las cosas bien, destacadamente. Y así, con esa forma destacada, escuchó que el faraón había tenido una experiencia espiritual, la cual ayudó, y eso le permitió, fue un puente para llegar a ser parte del gobierno y de la familia real. Estando en ese momento, los hermanos que hacía años lo habían despreciado y rechazado, volvieron a él con una buena intención, buscar ayuda. Él en ese momento se reencuentra con sus hermanos y en el reencuentro pregunta por su padre y les dice una de las cosas o de las frases más importantes que hemos escuchado en el Génesis capítulo 45, versículo 9. Desen prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, vengan a mí, no se detengan. Habitarán en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí. Ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos, sus ganados y sus vacas y todo lo que tengan. Allí los alimentaré, porque aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcan de pobreza ustedes y su casa y todo lo que tengan. Cuando José le dice a sus hermanos qué decirle a su padre, también les dice qué no decir. En una palabra, José les estaba marcando límites a sus hermanos. Supongamos que tenemos un semáforo al que solo le funciona la luz verde, todo sí, o que solo le funciona la luz roja, todo no. Bueno, en realidad eso no es un semáforo. Los semáforos funcionan por contraste. A veces luz con luz verde, podemos entender que sí, y a veces con luz roja podemos entender que no. Los semáforos funcionan por contraste. Eso quiere decir, por ejemplo, que no existiría la noche si no existiría el día. El miedo si no existiría el valor. Nada existe sin el opuesto. Los límites funcionan igual que el semáforo, por contraste. Todas las familias tienen que lograr funcionar como un semáforo. Si a un niño le decís que no puede hacer nada, solo luz roja, va a crecer con inseguridad. Pero si vos le permitís todo, siempre hay luz verde, hará siempre lo que quiera sin respetar ningún límite. Primer frase importante y destacada. La falta de límites abre la puerta a la falta del respeto. Cuando vos le enseñás a tus hijos que hay cosas que están permitidas, pero también hay cosas que están mal, por ejemplo mentir, engañar, golpear, insultar, entonces van a crecer personas seguras. Tendrás así la tranquilidad de saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Con los límites se protegen. Está muy bien ser padre amigable, pero vos no podés ser amigo con pinche y olvidarte que tenés que ponerle límite a tus hijos. Tenés que saber que algún día tus hijos van a poder encontrar en vos alguien confiable. Pero si vos sos amigo de tus hijos quedan huérfanos de padre. Hay padres que cuando su hijo transgrede los límites se lo festejan. Nunca debes festejarle la transgresión. La transgresión en los niños tiene que ver con su necesidad de darle rienda suelta a sus deseos, a satisfacerlos, a soltar los límites que les pones. Los padres tienen que sentirse satisfechos o orgullosos con la aceptación del límite, pero nunca de la transgresión. Nunca le festejes la transgresión a tus hijos. En lugar de festejarla, tenés que marcarle tu desaprobación de esa conducta. El papá o la mamá, cuando festeja que el hijo rompe el límite, le está enseñando también a transgredir. La sobreprotección no es
como se cree habitualmente, un exceso de límites. Es la ausencia de límites. Cuando hay sobreprotección, no hay contraste. No hay límites y no hay protección. Se suele suponer que los padres sobreprotegen a sus hijos por amor. Sin embargo, la sobreprotección oculta en sí miedo y temor. Los padres que sufren cuando les dicen no a sus hijos no ejercen su rol de cuidador. Decir no es una responsabilidad propia del rol del padre o la madre. Así como el jardinero no sufre cuando poda, los padres que ponen límites lo hacen para el bien de sus hijos. Es perjudicial decir no a todo, como también decir sí a todo. Si pones demasiados límites, no podrán crecer y se convertirán en adolescentes niños. Si no le pones límite, no aprenderán a historizarse, es decir, a ver las consecuencias de sus acciones. Segunda frase importante. Entender que las acciones tienen consecuencias es la manera de aprender. Las consecuencias del mal manejo de los límites durante la infancia y la adolescencia afectan en todos los ámbitos de la vida de una persona. Por ejemplo, un fenómeno muy común es la falta del compromiso. Nadie quiere una relación con compromiso. Todo es un touch and go. Todo es un momento pasajero. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando fue niño esa criatura, o ese niño o esa niña, no se le puso un límite. Entonces, cuando crece, cree hacer lo que quiere. Y ahí está el problema precisamente, la falta de límites. Una persona que no puede ver el mañana y no entendió que sus acciones tienen consecuencias, no va a formar pareja. Primero, no se forma pareja porque hay imposibilidad, no se pudo, no se encontró, no se desarrolló esa capacidad. O también por la falta del poder construir. Una persona que no forma pareja a veces suele ser el resultado de un papá o de una mamá que sobreprotegieron y después generan inseguridad en esa persona. Que no es lo mismo que estar solo porque uno decide y está feliz estando así sirviendo a Dios. Siempre va a buscar la persona sin falta de compromiso su satisfacción personal. Sin disciplina, a veces se cae en el castigo. La forma de poner límites debe ser flexible. La aplicación del procedimiento de la aplicación de la ley o límite no debe ser demasiado rígido. Por ejemplo, el límite de bañarse. Hay que bañarse para ir a acostarse. El límite es bañarse. Lo que puede ser flexible es el horario, lo que se puede negociar. Los límites pueden ser movibles. Hay cosas que podés permitirle a un niño de 4 años, pero no a uno de 6. Hablando de la fe, hay cosas que vos podés permitir a una persona que hace 2 meses viene a la iglesia, pero no a uno que hace 20 años que viene a la iglesia y sabe más la Biblia. ¿Vamos entendiendo? Los límites son de acuerdo a cada uno. ¿Qué cosas no debes hacer en el intento de poner límite a tus hijos? Número 1, pegar, empujar, tirar las orejas, echarlos en la boca, sacudirlos, darle cachetadas. ¿Saben la cantidad de veces que he visto en mi congregación, en la congregación que pastoreo, papás y mamás sacándose la bronca con sus hijos y golpeándolos? Muchas veces tengo que decirlo. Eso demuestra la inmadurez que tiene esa persona de ser papá y de ser mamá. Cuando yo no me pongo un límite a mí mismo, no le puedo poner un límite a los demás. Segundo, disciplinarlo 2 veces por el mismo hecho. No se hace. Primero se llama la atención y después le ponemos una disciplina. Tercero, descalificarlo, burlarse, humillar a tu hijo o a tu hija. Eso no se hace. Tampoco ser indiferentes. Es decir, hacer la vista gorda. No pasó nada. No dijo nada el nene. No dijo nada la nena. No hizo nada la nena. No hay que ser indiferentes. Quinto, repetir las cosas infinidad de veces. Así con voz común, gritándoles. Repetir el límite. Una persona que repite el error cuando adulto es porque cuando fue niño no tenía una familia funcional que le puso un límite en su vida. Y sexto, dejarles de dirigir la palabra durante días. Ese es un castigo muy común también en la gente. Se cometió una macana, no la voy a hablar. Eso es falta de poner límites y es inmadurez también en ese punto. Una mirada puede marcar el límite con mucha precisión. Cuando yo corrijo a mi hijo o a mi hija mirándolo,
marcándole un límite, estoy diciendo no pases esa línea, es la línea de cuidado. Es como lo que encontramos ahora cuando vamos a comprar. Está el mostrador y una línea en el piso que dice no te acerques, este es el límite. Y eso es sano. Por eso es importante que entendamos, nunca es tarde para poner límites y corregir aquello que es deficiente. Los límites que no pones hoy, mañana pueden ser un dolor de cabeza, papá y mamá. Nadie nace sabiendo cómo ser papá y cómo ser mamá. Pero el punto es, uno no puede pensar que ya lo sabe, yo porque tuve un hijo o una hija ya soy papá y mamá. No, eso tiene que ver con educar a su hijo. La cantidad de maestros que me han dicho muchas veces que reciben a niños con muy mala conducta, con malos hábitos, con falta de respeto. Y eso es el síntoma de que su casa está pasando por un problema muy grande, por una crisis entre ellos, personal o lo que fuere. Aprendamos a poner límites. José, cuando se reencuentra con sus hermanos, le dice qué decir y qué no decir. Recuerden esto, hermanos. La vida es como un semáforo. No todo es rojo, pero tampoco todo es verde. Y tampoco todo es amarillo. Pero el semáforo necesita la luz verde, la luz amarilla y la luz roja. Aprendamos que cuando nos ponen un límite, están formando nuestro carácter. No nos enojemos. Aprendamos a ser maduros.